Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a este podcast que estamos haciendo en Insight. Mi nombre es Walter Villalobos. Y yo soy Alejandra Cepeda. Decidimos llamarle a esto charlas psiquiátricas porque ambos somos psiquiatras y queríamos platicar un poco para poder darle a conocer a ciertas personas algunos temas eh, o algunas cosas que tal vez surgen como dudas acerca del trabajo que hacemos. Entonces, a los que nos escuchan, pues un saludo. Vamos a tratar de este año ser constantes en los episodios. Em, la última vez estábamos hablando un poco acerca de cómo nosotros evaluábamos a los pacientes, qué clase de preguntas les hacíamos y por qué era importante algunas cosas que preguntábamos. Y recuerdo que al final en lo que quedamos fue que llevábamos una secuencia o un proceso que nos llevaba a tener una impresión clínica, ¿cierto? Entonces yo, platicando acá con Alejandra, decidimos un poco que el episodio de hoy se hablara de cómo nosotros tomamos la decisión de elegir un tratamiento. Y entonces te voy a dar la oportunidad que empeces hablando, Alejandra. Bueno, primero es importante para mí decir que yo como psiquiatra, y si no me equivoco Walter también, tomamos una postura en donde lo que queremos es que el tratamiento, cualquiera que sea una decisión que se tome en conjunto, ¿verdad? Tanto nosotros como prestadores de servicios de salud o como psiquiatras y las personas que nos visitan o nuestros consultantes. ¿Por qué? ¿Por qué tratamos siempre de hacer parte al consultante de este proceso? Porque para nosotros es importante que se involucre, porque así va a ser una gran ayuda y es algo positivo que las personas también se involucren con su tratamiento para que puedan tener un mejor apego. Y si tienen un mejor apego al tratamiento, entonces van a tener una mejor evolución, o es más probable que puedan mejorar. Sí, apego te referís, digamos, a cumplir con tomarte el tratamiento como te lo indicaron. Así es seguir las órdenes médicas, que como les estaba hablando antes, es una decisión en conjunto. No es algo que nosotros imponemos, o no, por lo menos yo no me gusta imponer. Yo tampoco. Entonces, lo que hacemos es eso, ayudarlos a nuestros consultantes a poder tomar la mejor decisión y acompañarlos en ese proceso. Claro, incluso, fíjate que la vez pasada estaba yo pensando en eso y es un poco como nosotros les damos como algunas opciones que se perfilan mejor para los síntomas que encontramos, para el tipo de, digamos, de cliente o de paciente que tenemos enfrente, según ciertas características que lo hacen ser él. Y entonces podemos, digamos, como hacer una reducción de la totalidad de medicamentos según eso y tomar, como decías, una decisión en conjunto. Algo que a mí me gusta agregar acá mucho es que para, digamos, como dividir los medicamentos hay diferentes e innumerables clasificaciones. Pero eh, una que me ha ayudado a mí muchísimo con mis pacientes, según lo que he leído en la experiencia, es poder darles a ellos un entendimiento acerca que hay medicamentos que trabajan en el corto plazo o de rescate y otros que van a buscar eh, una mejoría en el largo plazo. Y a mí me gusta esa forma de verlo porque seguro te ha pasado, Ale, que te has topado con muchos pacientes que vienen, tal vez que han visitado a otros profesionales, otros médicos, o incluso
algún familiar, algún amigo les ha indicado que tome algo por, que te doy yo, insomnio o me siento muy nervioso y tómese este té, tómese esto otro. O sea, algo que se escucha y que escuché yo en la residencia y estoy seguro que vos también, y es que mi vecino toma esto y entonces me dijo que podía ser bueno para mí y me dio parte de su medicamento. Sí, sí, exactamente. Entonces, y ahí viene algo, digamos, como principal, porque muchos medicamentos tienen, digamos, sus indicaciones. Es decir, incluso nosotros usamos muchos de esos medicamentos a veces, pero ahí viene, digamos, como la acotación de la gran mayoría de esos son de urgencia, son, digamos, para usarlos a corto plazo, para poder, digamos, como mejorar ciertos síntomas. Y a mí me gusta una metáfora que uso mucho con mis pacientes y es explicarles del modo siguiente. Es como, imagínense que ustedes fueran como un edificio y el edificio está en llamas. Y las llamas las está causando una especie de cortocircuito eléctrico. Sin embargo, estos medicamentos que a veces se dan, por ejemplo, el más famoso que seguro estarás de acuerdo conmigo son las benzodiazepinas, que es para dormir. Sí, y las benzodiazepinas ustedes son todas esas diazepam, lorazepam, mexazolam, clonazepam, ¿verdad? O ribotril. Sí. Sí, sí, sin querer decir nombres comerciales, pero la gente así lo va a entender mejor, ¿verdad? El clásico ribotril, el famoso equilibrio, etcétera, etcétera. Entonces, un poco volviendo a la metáfora que te estaba diciendo de ese edificio quemándose por el cortocircuito eléctrico, es como intentar apagar ese fuego con un poco de agua, ¿sí? Es decir, ese fuego que está en ese edificio, si uno empieza a tirarle agua a algunas ventanas, a algunos niveles, se puede apagar un poco el fuego. Pero ¿qué sucede? La causa, digamos, de todo el fuego, el cortocircuito, sí, ahí sí resolverse. Y entonces ahí es donde entra la otra categoría de medicamentos o de intervenciones o de tratamientos, porque ahorita nos hemos centrado mucho en hablar solo de los medicamentos, ¿verdad? ¿Qué serían estos tratamientos que yo te decía, digamos, a largo plazo? Que ya podemos empezar a hablar, por ejemplo, de muchos otros como antidepresivos, algunos otros que funcionan ya dependiendo, digamos, de las distintas de los distintos síntomas que uno tiene o de lo que uno quiere ayudar o potenciar en el paciente. Correcto. Y sí me hace mucho sentido lo que estás diciendo acerca de este edificio que se está quemando, porque yo uso algo similar con las personas que vienen conmigo y es, imagínense ustedes tratando de dar algo para la fiebre cuando lo que tiene es una infección, ¿ya? Como un acetaminofén. Baja la fiebre, pero no quita la infección. Claro. Entonces, es casi lo mismo, ¿verdad? Es saber de que hay medicamentos, como decía Walter, que nos sirven para rescate, que actúan de forma más rápida, pero lo que necesitamos es llegar como al centro de todo, ¿no? A poder cambiar las cosas desde la base, digamos. Por lo menos eso es lo que se trata, ¿no? Claro. Incluso por eso, muchas veces cuando uno toma esas decisiones en conjunto, como tú decías con el paciente, generalmente uno trata siempre de hacerlo más eficaz. Es decir, ser eficiente, ser eficaz en el tratamiento y algo que sea efectivo. ¿A qué me refiero con esto? Si por ejemplo yo sé que mi paciente va a resolver mucho de los síntomas y de lo que yo vi con solamente un medicamento, no necesito darle 3 o 4, ¿cierto? Que de acuerdo con vos cuando dices eso. Porque dentro de las personas que he visto en todo el tiempo que tengo de ver pacientes de psiquiatría, es eso, el miedo que tienen porque les dan demasiados medicamentos o no siguen su tratamiento porque son un montón de pastillas que se toman.
medicamentos que sean realmente necesarios. Porque eso va a ayudar a que la persona que llega con nosotros se sienta un poco más cómoda con su medicamento, y si esto es efectivo, entonces definitivamente va a tener una mejor relación, digamos, con el medicamento. Sí. Y también con nosotros. Claro, y con nosotros también. Porque también la otra parte importante, el tema económico, que muchas veces no lo pensamos también. Y fíjate que algo que yo me he dado cuenta es que a veces, por ejemplo, hay pacientes que vienen con ciertos síntomas y que para ellos es bastante urgente, les está causando mucha incomodidad, quieren resolverlos. Sin embargo, a veces, digamos, por la experiencia, por que tú tienes el conocimiento, sabes que esos síntomas, la mejoría, no la van a tener tan rápido como ellos quisieran, sino que va a tomar un tiempo. Y a veces, ¿qué es lo que pasa? Que también es, digamos, lo que podemos hablar. A veces, por la urgencia que tú necesitas para resolver ese síntoma, por el nivel de impacto que está teniendo en la vida del paciente, tal vez sí es necesario dejarle 2 medicamentos o algo más que pueda funcionarle o ayudarle de una forma como más rápida. Sin embargo, esto generalmente es la excepción y no la regla. Es algo que, digamos, uno trata de evitar justo por eso, por el impacto económico, incluso algo que no hemos platicado tanto ahorita, pero la interacción en medicamentos. Si es una persona que ya está tomando algún otro tipo de medicamentos, eso también tiene que tomarse en cuenta, porque la mayoría, digamos, como de medicamentos que nosotros usamos no tienen interacciones tan importantes, pero hay excepciones que son muy vitales, muy importantes, y más cuando uno ya trata pacientes, digamos, con enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, que no es lo mismo, por ejemplo, cuando estás tomando un antibiótico, cuando estás tomando pastillas para el dolor de cabeza, que a eso me refería con que nuestros medicamentos son bastante benignos en ese sentido. Es decir, uno puede estar con un tratamiento de tomando un antidepresivo y tal vez me duele la cabeza y puedo tomarme un acetaminofén. Claro, eso es importante también, porque muchas personas... Bueno, y es que también tenemos que hablar un poco de no solo que el medicamento quizás no actúe tan rápido como las personas quisieran, o como nosotros también quisiéramos que actuaran. Los medicamentos tienen su tiempo, ¿verdad? Especialmente los que hablaba Walter, que son como más a largo plazo. Entonces hay que tener un poco de paciencia. Y ¿por qué estoy hablando de esto? Porque estos medicamentos, así como todos los medicamentos que existen en la Tierra, tienen efectos adversos. Sí, si quisieran saber más de eso, pueden escuchar uno de mis podcasts. Okay. Aprovechando los comerciales. Entonces, claro, tienen efectos adversos y como decía Walter, ¿verdad? No, si me duele la cabeza, si quizás el medicamento me dé un poco de dolor de cabeza, puedo tomar acetaminofén sin problema. Entonces a eso se refiere, ¿verdad? Que la mayoría de nuestros medicamentos son relativamente benignos en cuanto a interacciones con otros medicamentos. Sin embargo, como decíamos, pues hay algunos que sí tienen cuidado, especialmente cuando son medicamentos que se van a tomar de forma crónica. Como te decía, para hipertensión, para diabetes, si tengo a alguien que tiene una enfermedad renal. Exacto, y por eso es importante que los medicamentos sean recetados por un médico, porque hay que tomar en cuenta todo eso. Hay que tomar en cuenta las enfermedades que esta persona tenga, la edad, hay que tomar en cuenta los otros medicamentos que está tomando. Entonces, son un montón de factores que van sumando y que son importantes, no solo para mejorar los síntomas, sino para conservar la salud de la persona que estamos tratando. Y
Por eso es que no es tan aconsejable que agarremos ese medicamento que nos dio el vecino, que nos dio la mamá, porque a ella le funciona. Sí, es que muchas veces esa es la dificultad y el problema. ¿Por qué? Porque es cierto, tal vez a algunos les va a funcionar, pero la diferencia es el poder hacer esa como individualización. No sé si se utiliza así la palabra, pero es decir, individualizar a la persona, saber qué características tiene, qué es lo que está padeciendo. ¿Por qué? Porque, por poner un ejemplo práctico, viene un paciente que dice que ha tenido problemas para dormir. Nosotros podemos hablar acerca de problemas para dormir o del insomnio, como se conoce. Puede tener múltiples factores, es decir, múltiples causas que lo estén originando. Desde una ansiedad, hasta una depresión, hasta tener las amígdalas muy grandes y eso esté creando una apnea obstructiva del sueño periférica, hasta una apnea obstructiva del sueño central. Entonces, al punto que quiero llegar es que por eso es necesario, digamos, tener una evaluación, tener un tratamiento que sea individualizado respecto a lo que platicábamos la vez pasada de las preguntas que hacemos, la historia, que vamos conectando y vamos armando y nos lleva a poder tener estas opciones en tratamiento y que se tome una decisión en conjunto con el paciente. Entonces, creo yo que es un tema para incluso seguir hablando la próxima vez. Vamos a dejarlo esto en esta primera parte. No sé si quieres agregar algo más por ahorita. Bueno, yo creo que nada más es hacerles un pequeño resumen acerca de lo que hablamos hoy. Y es, número 1, el médico con el que ustedes vayan hace una evaluación para poder armar, digamos, un perfil de la persona a la que estamos evaluando para poder llegar a un esquema de tratamiento más acertado para cada uno. Número 2, es importante saber que los medicamentos en psiquiatría, esto es importante, porque muchas personas llegan diciendo a esta la consulta y es, no quiero tomar medicamentos porque son adictivos. Medicamentos, como bien lo dijo Walter anteriormente, hay medicamentos que se utilizan de formas cortas y otros en tiempos un poco más prolongados, y para eso son, ¿verdad? Se hacen para eso, para tener un tratamiento prolongado con ellos. Número 3, traten de no automedicarse, eso tienen que tenerlo en cuenta. Y número 4, vamos a seguir hablando de esto en el próximo episodio. Perfecto. Me encantó tu resumen. Un saludo y nos vemos. Nos vemos. Bye.